viva y eficaz permanece. Sola escritura de Dios hoy desciende a tu corazón. Y leemos algunos versos de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 15, del verso 1 en adelante, como sigue. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos, dice la palabra del Señor aquí. Dice así: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Acompáñeme a hacer una oración y juntos le pedimos al Señor en esta noche. Señor bueno, te damos las gracias, oh Dios Todopoderoso, por darnos la gran oportunidad de poder compartir una vez más tu palabra a la distancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos habla de un acontecimiento importante donde se determinan ciertas cosas para que el ejercicio del Evangelio y la predicación de la palabra no tenga ningún inconveniente. A veces, para poder llevar el Evangelio, nosotros como humanos tenemos muchas veces inconvenientes que no vienen de parte del Señor, aquellas trabas, aquellas dificultades, aquellas cosas que detienen el avance de la obra de Dios, porque nosotros mismos detenemos esa labor y ponemos y anteponemos muchas veces nuestros prejuicios y anteponemos también pensamientos, conceptos, creencias que venimos arrastrando y que creemos que pueden ser buenas, que pueden influenciar para cosas que van a servir para mejora de la obra, pero que a veces se convierten en tropiezos innecesarios, que no tiene por qué el Evangelio sufrir aquello. Y esta noche, esta palabra, como a manera de reflexión para cada uno de ustedes, y que tengamos en cuenta que debemos siempre irnos a lo que es netamente a las Escrituras, a la palabra de Dios, y al poder entender el espíritu con las que fue escrita, dejando de lado los prejuicios que muchas veces se convierten en tropiezo para que la obra del Señor pueda seguir hacia adelante. Aquí encontramos, por ejemplo, el caso de
de la iglesia de Jerusalén, que tiene este inconveniente, no solamente la iglesia de Jerusalén, sino toda la obra en sí. Debido a que antiguamente los judíos habían aprendido la palabra y que a la vez también habían sido portadores de la verdad, porque es claro que dice la Biblia que la fe y la salvación viene por los judíos, pero lo cierto es que a la palabra que Dios había dado, a la ley, a la enseñanza, ellos añadieron hábitos, costumbres y tradiciones humanas que no estaban escritas y las pusieron al mismo nivel que la palabra de Dios. Esto hizo que los judíos no terminaran de comprender el proyecto de Dios, y más aún cuando Cristo se manifestó en salvación y se manifestó también a toda la humanidad para poder salvarla. Por eso que ellos no pudieron mirar, ellos no pudieron ver, ellos no pudieron comprender cuando Cristo vino a la tierra, y como dice el Evangelio según San Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ellos no pudieron contemplar, ellos no pudieron mirar, porque lo que antepusieron ellos fueron sus pensamientos humanos, sus tradiciones, y también pusieron ellos sus prejuicios para poder conocer quién era Cristo. Y aquí vamos a encontrar cómo Dios permite, dentro de este desarrollo de iglesia, en un proceso de transición, tendríamos que decir así, inicial, entre lo que es la ley de Moisés, que no queda invalidada para nada, y lo que vendría a ser la vivencia de lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo, ¿no? La enseñanza de Moisés representa siempre a lo que es el inicio judío, ¿no? El pensamiento judío, la enseñanza judía. Por eso se dice que nosotros tenemos nuestra fe judeo-cristiana, porque tenemos nuestros fundamentos en el judaísmo, y eso es una gran verdad, eso es cierto. Entonces los judíos, que son el pueblo de Dios, a quien Dios le dio la posibilidad de poder ellos presentarle al mundo entero, que a través de ellos conocer al Dios verdadero, todopoderoso, ellos se enfrascaron solamente en mirar en ellos, solamente pensaron que ellos deberían conocer. Es por eso que hay personas, aún dentro del pueblo judío, que hasta el día de hoy considera y cree que solamente hay que enseñarse entre ellos, y que a la gente, a quienes se le llama gentiles, que en este caso somos nosotros, que somos personas que no somos judíos de nacimiento, no merecemos recibir esa enseñanza. Claro, algunos dirán, hay gente simpatizante que quiere pertenecer al judaísmo, entonces hay que aceptarla. Eso no lo pueden negar. Pero en sí, el que ellos tengan el deseo de poder difundir el Evangelio, difundir que Dios es el Dios para toda la humanidad y que quiere salvar al mundo entero, ellos todavía hasta el día de hoy no lo hacen. Pero el Señor Jesucristo nos dejó una gran misión, y es de ahí donde viene la palabra misión o misionero, ¿no? Que es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Es por ello que la iglesia cristiana se preocupa de poder llegar al mundo entero y poder usar todos los medios necesarios, y pues empezar también el trabajo en la vida y en el corazón de sus fieles, de sus creyentes, para que nazca ese sentir y que Dios empiece a poner en su corazón esa carga, y todos aquellos que tengan ese llamado de Dios puedan ir a predicar el Evangelio a muchas partes del país,
de cada país, de cada región y del mundo entero, y como dice el Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo, hasta el último confín de la tierra, donde hayan personas que quieran escuchar la palabra, poder llegar ahí con el mensaje del Evangelio, que significa el mensaje de buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de perdón de pecado, buenas nuevas de que la persona al morir no va a morir en la desgracia, sino va a tener que partir con perdón de pecados, y que le espera un lugar de gloria preparado por el Señor. Así que es por ello la importancia del Evangelio como tal, para poder llevar una palabra de esperanza, de buenas nuevas para aquellos que la necesitan. Pues hay mucha gente que, a pesar de sus ritos y a pesar también de sus creencias religiosas, tienen una necesidad en el alma y tienen una necesidad en su corazón. Por ello, entendemos nosotros que tenemos y debemos de llevar la palabra a todas las personas, y más aún la responsabilidad como iglesia. Es por eso que no se pueden escatimar esfuerzos para poder hacer proyectos y planes de evangelización, que debe de ser la prioridad dentro de cada congregación, al lado de los pastores, que tienen la responsabilidad de velar por las almas y de velar por aquellos que han creído, pero a la vez también de difundir la palabra, la escritura en sí, que es los versos que estábamos tocando el día de hoy. Encontramos, por ejemplo, aquí algunas cosas que son muy importantes, y por ejemplo vemos cómo es que los apóstoles entienden, dentro del desarrollo de lo que se está dando en la iglesia, en tener que unir un pensamiento para sacar una forma de comportamiento con respecto al mundo y al mensaje de Cristo. Los judíos habían recibido la ley de Dios, pero los apóstoles habían aprendido no solamente la ley de Dios, sino a través de Cristo cómo desarrollar esa palabra de Dios, cosa que los judíos habían quedado solamente en tradiciones. Y entonces Jesucristo vino a darnos un desarrollo práctico de lo que es las Sagradas Escrituras. Por ello, vemos aquí, por ejemplo, que el apóstol Pedro hace una referencia a lo que le sucede, y es que cuando él no se juntaba con la gente que no era judía, entonces tuvo una experiencia. Dice la Biblia que se le apareció a él también, o escuchó una voz que le dijo que vaya con unas personas que lo iban a buscar. Tuvo una experiencia antes, previo a ello, y esa experiencia fue que él vio un lienzo que bajaba comida. Para los judíos habían comidas que eran limpias y comidas que no eran limpias. O sea, comida que ellos podían comer y comidas que por su fe ellos no podían comer, eran consideradas comidas inmundas. Así que cuando Pedro ve todo ello y se le dice que mate y coma, él dijo que no iba a comer por aspecto de su conciencia y de su fe en Dios. Pero el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ya ha santificado. Y después le dijo: van a venir unos hombres a buscarte, anda con ellos. Sin saber lo que al otro lado había pasado. Había sucedido que un hombre, un soldado romano, que no conocía la ley de Dios, pero que en su corazón creía en Dios, y que daba limosnas, dice la Biblia, y que también oraba, se le apareció un ángel, y el ángel le dijo que busque a Pedro, que él le iba a guiar en la enseñanza que él necesitaba. Así que tanto Pedro necesitaba mirar lo que iba a ver más adelante, y Cornelio, que era el nombre del soldado, tenía que saber la experiencia que él iba a tener aquel día.
Cuando fueron buscados entonces cada uno de ellos, Pedro se encuentra con Cornelio y empieza a predicarles y dice que descendió sobre la familia de este hombre el Espíritu Santo, y entonces empezaron a hablar en otras lenguas como se hizo en el día de Pentecostés. Y dice la Escritura entonces que aquellos judíos que vieron eso dijeron: Dios no está haciendo diferencia, así como repartió el Espíritu Santo a los judíos, también se lo está dando a la gente que no es judía. Y entonces eso quedó marcado en Pedro, y Pedro entendió que lo que Dios le estaba diciendo, que lo que para él por conciencia era inmundo, ahora el Señor lo había limpiado. Él estaba entendiendo que el Señor había abierto una puerta al mundo para que a la gente no se le vea como algo inmundo, sino que se le vea con una forma más amplia, como Dios mira las cosas para salvarlas. Y entonces que no haga el prejuicio de los seres humanos, ni del pensamiento de la gente, ni de que porque es de una nación u otra, sino que el mensaje de salvación era para todos. Así que eso sucedió, mientras que por otro lado Dios empezó a utilizar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la característica, a diferencia de Pedro, que Pedro solamente predicó a los judíos, mientras que el apóstol Pablo salió por llamado de Dios después de un ayuno. Fue guiado por Dios y Bernabé a predicar a la gente que no era judía. Ellos iban los días sábados, que ellos celebraban su fiesta del Sabbat, ¿no? Y se iba a predicarle a la sinagoga de los judíos de todos los países. Pero Dios le demostró que no solamente era ellos los judíos a los que quería llegar, sino quería llegar al mundo entero. Así que Dios empezó a hacer milagros poderosos con la gente que no era judía, y entonces Pablo entendió que Dios lo había llamado a un ministerio muy amplio donde la gente debería recibir salvación. Así que ahora aparece el apóstol Pablo. Y entonces vinieron, dice aquí en el verso 1, entonces algunos que venían de Judea, o sea, algunos judíos, enseñaban a los hermanos según lo que ellos entendían, según su pensamiento con prejuicios, en el que tenían que circuncidarse. ¿Qué cosa era la circuncisión? Era la señal de poder ser un judío. Cuando el Señor trató con Abraham, le dijo: todos tus descendientes, para que demuestren que son creyentes hijos de Abraham, tienen que circuncidarse. Es decir, se hacía un corte en círculo en el prepucio del miembro del varón. Y esa era la señal de que eran parte de los descendientes de Abraham. Entonces los judíos se circuncidaban, y dentro de la ley judía establecía que había que hacerse la circuncisión. Pero el Señor, a través de Cristo, nos demostró que no solamente eran los que se circuncidaban, sino también aquellos que, hablando simbólicamente, circuncidaban su corazón. Porque hay personas que externamente manifiestan con su fe, o se dicen que son, porque a veces se persignan o porque a veces llevan un crucifijo, que son creyentes, pero que en el fondo son personas que van en contra de los principios de Dios, pecan contra Dios. Entonces lo que el Señor les quería demostrar y enseñarle a ellos era ahora que no solamente es el que tenga una marca en su cuerpo, sino que la tenga también en su corazón. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchos que pueden creer que están haciendo bien, pero están en pecado. Hay quienes viven en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el secuestro, en la extorsión, como pasaba mucho en Trujillo. Pero sin embargo, dicen que creen en Dios, o roban y dicen que creen en Dios, y están ofendiendo a Dios con sus actos. Entonces hay quienes también se llaman evangélicos, pero viven una vida de pecado. Hay quienes se dicen que se llaman de tal religión o más cual religión, y sin embargo actúan mal, equivocadamente. Entonces ahora estos judíos enseñaban que para ser buenos cristianos, judíos cristianos, entre comillas, podríamos decirlo así, tenían que circuncidarse. Entonces Pablo enseñaba y entendía que eso no era así, y Pedro también. Pero había que unificar el pensamiento, había que dejar de lado, había que dejar todo tipo de prejuicio.
Y entonces dice la palabra del Señor, entonces como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso entonces que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén, es decir, ahora se les llamó, ¿no?, en el centro de operaciones que era Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, porque ahora es un momento en que los hombres, nosotros, tendríamos que entender, ¿no?, porque hay cosas que Dios las comprende, las entiende claramente cuando quiere enseñar, pero a veces nosotros, como decía en un principio, anteponemos nuestros pensamientos pensando que somos más espirituales, que somos mejores que otros y que quizás no sabemos lo que Dios quiere hacer con las personas cuando llegue la palabra del Evangelio. Así que por ello, entonces dice que pasaron entonces y contaron la conversión de los gentiles. Pablo empezó a narrar todo lo que sucedió con la gente gentil, cómo se convertían. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso lo dice el verso 4, ¿verdad? El verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es decir, seguían pensando con una mente cerrada, seguían pensando que era necesario que sean circuncidados y que guarden la ley de Moisés. Hay personas que a veces tras la careta de fidelidad o tras la careta de ser rigurosos o ortodoxos, realmente lo que hacen es no guardar una verdadera ley de Dios. ¿No? Hay quienes a veces piensan que tiene que ser bajo esa ceremonia y esos ritos, y entonces dejan de lado los principios básicos de lo que es una verdadera conversión en el corazón, y que la obra no la hacen los ritos ni las ceremonias, sino lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando, verso 6 dice aquí, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro ahora se levanta y dice, ahora evalúa, analiza, reconoce el ministerio de Pablo también, y entonces dice que hace algún tiempo Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está narrando también lo que le pasó a él. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, dice, por la fe. Porque este es un tema importante. La gente a veces necesita ser salva y cree que tiene que practicar ciertos rituales para ser salvo. Y ¿sabe qué? Cuando hay fe, cuando usted que me está escuchando de repente vive perdido, vive hundido en la depresión, vive perdido en los pensamientos pecaminosos, o vive perdido o perdida en el pecado, en la droga, en el alcohol, o siente una soledad y un vacío y usted quiere cambiar y no encuentra quién puede hacerlo, ha probado con médicos, ha probado con personas, y usted siente que no hay nada que le ayuda, y usted dice en un momento dado, levanta sus ojos y dice, Señor, ayúdame, ayúdame, y usted cree que Dios le ayuda. Usted va a saber y va a entender y va a ver cómo es que va a venir una mano salvadora sobre su gran problema y su gran dificultad. Solamente creyendo en Dios, porque Él siempre ha estado allí, porque Dios siempre estará allí para ayudarte y para bendecirte. Amado hermano y amigo que nos escuchas en esta noche, eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, el judío, porque Pedro era judío. Recordemos que Pablo era judío, y Pablo era judío de los fariseos, era de aquellos que eran más ortodoxos todavía. Así que no es que ellos eran personas que no eran judíos, ellos conocían perfectamente la ley, y Pablo la conocía más todavía. Y entonces dicen ahora pues, verso 10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes? Antes, dice el verso 11, creemos que por la gracia
del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. La gracia, la palabra gracia significa regalo, un regalo sin condiciones. Ese es el término para poder decir que es la gracia de Dios. Cuando decimos la gracia de Dios, es un regalo inmerecido, es un regalo que nosotros no esperábamos. ¿Y sabe qué cosa? La gracia de la salvación. Tú que has llevado una vida de pecado y que tú crees que nada te puede perdonar ni nada te puede cambiar, Dios puede llegar a tu vida y a tu familia. Hace unos días tuve la visita de un hermano. Dios me permitió predicarle el Evangelio, pero yo no había conocido en detalle la vida de él. No había conocido en detalle lo que antecedía la vida de él y cómo es que Dios te puede regalar por su gracia, por su grande amor cuando estás perdido, te puede regalar la salvación. Y tuve la oportunidad de conversar con él y les comparto el testimonio esta noche. Yo recuerdo mucho que yo llegué a predicar y prediqué un mensaje que había preparado, pero yo no recordaba ni el texto, pero sí me acuerdo que yo fui a predicar y ahí se convirtió un joven. Pero ¿qué pasaba detrás de la vida de ese joven? Que a veces no sabemos lo que hay detrás. Dios a él no le pidió circuncidarse. Dios a él no le pidió que guardara la ley para salvarlo. Dios no le pidió a él que sea un hombre derecho en todo lo que él tenía que hacer para poder encontrar la salvación. Un hombre que vivía en la droga, era un pandillero, era un delincuente. Este hombre había recibido la invitación de otro joven que había sido pandillero y que unos días antes también lo habíamos ganado para Cristo. Pero esa mañana él llegó al templo. No llegó porque él había planeado cambiar su vida. Él llegó porque lo trajeron casi obligado. Él había pasado 3 días antes fumando droga y a la vez también emborrachándose. Y lo único que necesitaba era seguir drogándose. Según me cuenta, me dice: pastor, ¿qué no hacían conmigo en mi casa? Mi madre lloraba, mi madre decía: ojalá te mueras, no te quiero ver, porque mi hermano y yo fumábamos droga. Y cuando nos drogábamos, llorábamos y decíamos: para esto hemos nacido y vamos a morir drogándonos. ¿Por qué? Porque su padre, mire la importancia que debe tener y debe comprender usted de una familia, que estén los padres y los hijos juntos. ¿Cómo puede marcar la vida de un niño que un padre abandone a sus hijos o que una madre deje a sus hijos? El refugio de estos jóvenes era drogarse. Y lloraban mientras que estaban drogados y fumados, decían: para esto hemos nacido. Eso era una mentira del diablo. Este joven delincuente, ladrón, este joven que habían querido matarlo 2 veces y que una de esas veces con la pistola en la mano, la pistola se trancó y no llegó la bala a su cuerpo, como él dice. Un joven osado y atrevido que trabajaba para una pandilla, que tuvo la osadía de amenazar a una persona. Como ustedes saben que en todas esas zonas te entregan cartas con balas o te disparan a la puerta. Él lo que hizo un día es ponerle una granada a una persona y le dijo que si no llamaba a ese número le iban a traer otro juguetito como ese, y le puso una granada. Que el testimonio es tremendo, porque años después, cuando él se convierte, encuentra que aquel que le había puesto una granada era un hermano de la iglesia central allí en César Vallejo. Así que él me cuenta el sufrimiento que tenía. Lo golpeaban, su familia, sus hermanos, lo marcaban, lo sellaban como si fuera un animal, le rompieron los dedos para que no fumara, pero nada de ello lo cambiaba. ¿Cómo personas como esta pueden encontrar un cambio? ¿Cómo personas como estas pueden recibir la salvación de su alma?
solamente es por un regalo que te pueda dar Dios, es la gracia del Señor. Y Dios quiere salvar tu vida, tu familia. Si tú estás haciendo cosas como esa y crees que con ello vas a ayudar a tus hijos a cambiarlo, nada de ello lo va a cambiar, ni aunque te cambies de religión. Solamente es la gracia del Señor que puede salvarte y que puede transformarte. Y en esa vida de aparentemente de alegría, pero en el fondo sufrimiento, un joven que conoció el Evangelio unos días antes lo invitó a la iglesia, y este joven del que estoy testificándole, él dijo: solamente necesito 6 soles para seguir fumando droga. Entonces aquel joven le dijo: vamos a la iglesia, y él le dijo que no, pero le dijo: llévame, hazme un mototaxi, como él manejaba mototaxi. Usted sabe que el mototaxi cuesta 1 sol, 1,50 sol. Le dijo: te cobro 3 soles. El joven dijo: te pago los 3 soles. Pero este chico no sabía que Dios tenía algo preparado para él. Ese día, el otro joven lo llevó al templo. Y cuando llegó a la puerta del templo, otro hermano que había salido del pecado le dijo: quédate. Él se sintió conmovido, él tenía ganas de seguir drogándose, y cuando entró me dice: pastor, yo le puedo testificar que cuando yo entré, yo sentí que alguien entró conmigo. Y entonces eso lo hizo sentir bien. Me dice: usted predicó, pastor, de Génesis capítulo 22, yo no recuerdo bien, y yo sentí que la palabra era para mí, y yo pasé adelante. Yo era un joven que andaba como rapero, con ropas grandes. Pero cuando yo pasé adelante y sentí la presencia poderosa del Señor, aquel joven que me llevó en la noche me cambió totalmente, me puso un saco, una corbata, me puso camisa. Cuando yo me miré al espejo y sonreí al verme la cara que yo tenía, yo decía: este es el hombre que yo siempre debí ser. El diablo le había robado la alegría de vida, lo había vuelto un vicioso, tenía la incomodidad de su madre que le decía que se muera. Hermano, y Dios hizo la obra. Él llegó al culto en la noche, y cada noche que él llegaba a su casa drogado era sufrimiento para su madre. Las lágrimas de su madre eran porque lo veían llegar drogado, o lo veían llegar que había robado o borracho. Pero esa noche, cuando llegó a su casa, llegó con corbata, con camisa, y una hermana le regaló una Biblia. Y cuando llegó de esa manera, sano, cambiado, y al ver su madre lo que Dios había hecho de un momento a otro, dice que su madre cayó de rodillas, llorando, agradeciendo al Señor. Esa es la gracia del Señor. Y si por la fe uno recibe al Señor, entonces tendremos una gran victoria, tendremos un gran cambio. Muchas veces discutimos preocupándonos por cosas que son secundarias, mientras que hay jóvenes como estos que vienen llorando hace mucho tiempo, que están esperando que se les predique la palabra, que quizás han sufrido como el testimonio de este joven aquí en la ciudad de Trujillo, a los que le golpean, les pegan, los maltratan. De repente tienen que sufrir cosas feas que pasan porque esa es la vida que escogieron y creen que han nacido para ello. Y yo quiero decirle en esta noche: el Señor no lo creó a usted para que sea un guiñapo del diablo. Dios lo creó a usted para que sea un príncipe de Dios, una princesa de Dios, para sacar adelante tu familia, para sacar adelante a aquellos que tú amas. Es por eso esta noche, esta palabra para ti, para que dejemos de lado esos prejuicios que nos limitan a que podamos llegar casa por casa, hogar por hogar, porque cada casa es una historia diferente, cada hogar es una realidad diferente, y que cuando llega una palabra y un mensaje de esperanza y un testimonio como el que le estoy contando, usted va a ver que después muchas familias serán cambiadas. Y yo les puedo decir con certeza que si la obra de Dios no hubiera llegado al proyecto Betel, toda esa zona de Alto Trujillo seguiría siendo considerada totalmente peligrosa. Pero la presencia de la iglesia que alumbra, que ora, que clama, que trabaja, que tiene la misión de cambiar el pensamiento de mucha gente,
ustedes verán que Dios hará cosas maravillosas con ustedes. Yo quisiera hacer una oración. Si de repente alguno hoy entiende la gran necesidad que tiene de tener que predicarle a toda la gente de alrededor, dejando de lado muchas cosas, y empecemos a dejar de lado pensamientos, ideas, conceptos religiosos y llevemos el mensaje de salvación para que muchas personas, por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, reciban palabra de vida eterna. Allí donde está, incline su rostro y cierre sus ojos y oramos todos juntos a pedirle a Dios que Él ponga en nuestro corazón el sentir de poder prepararnos y comenzando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, id por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, pero comenzando por Jerusalén, por Samaria, por Judea y hasta lo último de la tierra. Si es allí donde usted tiene que comenzar a predicar y luego Dios lo lleve a otra provincia y luego Dios lo lleve a cualquier parte del Perú y luego Dios lo lleve a cualquier parte del mundo, entonces se cumplirá la palabra de Dios en su vida. Dios quiere usarte, Dios quiere prepararte, no dudes que Él tiene el poder para hacerlo. Busca la llenura del Espíritu de Dios también en tu vida. Oramos. Señor, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Haber llegado a este pueblo precioso que te ama, que te sirve y que quiere, Señor, cumplir tu palabra. Bendice a mis hermanos en esta noche. Llénalos de tu Santo Espíritu. Que la gracia tuya los inunde de una manera especial y poderosa, oh Dios, y que a la vez podamos juntos contemplar tu poder y tu misericordia, viendo almas salvadas, almas transformadas, almas libertadas, Señor, en multitudes, familias convertidas, para que podamos testificar de tu gran poder. Gracias te damos. Llama a aquellos que disponen su corazón en esta noche, aquellos que te dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí, a todos ellos, tócalos ahora por la fe, para que tu presencia les acompañe y ellos sean portadores del Evangelio. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dile gloria a Dios, levante sus manos, alabe a Dios allí y que la bendición del Señor sea con ustedes. Sola Escritura de Dios hoy desciende a tu corazón.